Al parecer la vista remota queda concluida una vez que vemos al ser o al espíritu integrarse con sus otras partes. En la primera grabación de la vista remota de Texas, al final Salvador estaba descansando para poder borrar completamente los registros de muerte de la rejilla electromagnética de la Tierra. De ese momento para acá, algunos momentos observé, monitoreé, no pude ver grandes detalles. Se sentía mucha frecuencia de gratitud y sí se sentía el fluir del cerrado del centro de México. Era como si la frecuencia de los niños era cada vez más ligera, no solamente los implicados en este evento, sino todos los que fueron como restituidos con el torbellino que se hizo en el centro de México. Y esta mañana lo que percibí es que él me sorprendió porque lo vi muy grande, como muy gigante y muy restituido físicamente. Parecía fisicalidad, su color, todo era como físico total, pero muy grande. Ya cuando no estaba como propiamente en ese momento de descanso, sino que busqué y lo vi muy grande y veía que estaba conectada a una gran cadena al estado de Texas y era como una tapadera, una alcantarilla blanca, y como si él estaba conectado ahí, la alcantarilla se cambiaba de color azul y blanco, pero era una cosa chiquitita comparado al tamaño que él tenía. Y me quedé quieta observando, me sorprendió mucho la imagen y fui comprendiendo que él acumuló la energía del uso de su nombre a través de los medios. Es una manera también que usan las entidades de cosechar energía, o sea, toda la tensión, el sufrimiento, toda la energía que está dirigida a través de los medios masivos de comunicación a ese evento sigue siendo una cosecha para las entidades. En la primera parte yo decía, qué curioso que no ve entidades, qué curioso que no vienen y molestan. Sí, él destruyó algunas, pero para el tamaño de la injerencia debía de haber muchas más y no se manifestaba ahí nada. Entonces, cuando vi eso que tenía como unido, estaba unido a la alcantarilla y él estaba muy grande, fui entendiendo así poco a poco que él había hecho, que él había capturado todo lo que se había usado de mediático, energía mediática de su nombre y del evento. Y jaló la alcantarilla y es como si generó una explosión o un incendio bajo tierra a nivel energético de todo el estado de Texas. Y tenía esto que ver con manejo de armas, con entidades que están como que hicieron un resguardo bajo la tierra donde tienen sus laboratorios, sus asuntos, no en esta dimensión, en la cuarta, pero sabía yo que allí había como un subsuelo que estaba intervenido. Y él quitó la tapadera y explotó eso, con la acumulación de energía que hizo, de cómo se usó su nombre y el evento, explotó eso como para limpiar el subsuelo. Y esto tenía implicaciones para que se arregle el tema de las armas, de lo cual yo no conozco mucho, pero supongo que tiene que ver con legislación y con que los niños no tengan acceso a armas. Y enseguida de eso, esto no es en vivo, esto lo observé muy de madrugada. Entonces quizás que no está todo completamente en orden, pero enseguida de eso hizo extensiva esta información de lo que él había hecho con la energía
a todos se veía un mapa como de muchos foquitos y eran a todos los seres, almas o seres que habían pasado por una intervención como la de él. O sea, todo humano que había sido intervenido para la violencia y que había manifestado matanzas en Estados Unidos. Él transfirió la información de todo su proceso y lo hizo a través como de un gel transparente, y así de gigante como él estaba, colocó este gel en toda la superficie de Estados Unidos. Grueso. eh, para él era como un tapetito Estados Unidos, y el gel era como grueso. eh, no sé, un pie. Era como si él emplastara, ¿no? Con este gel así todo, de un solo movimiento, toda la superficie de Estados Unidos, y todo se veía blanco. El mapa se veía completamente blanco, como igual que la alcantarilla, pero de otra textura, y le puso el gel encima, pero se veían los foquitos rojos de donde él estaba transfiriendo la información a todos los que habían hecho o cometido algo similar a él. Este gel no lo colocó completamente en Montana. Es como si de ese lado no llegó hasta la costa. No sé exactamente por qué, pero ahí fue. En Montana fue que vi menos, así como una galletita con un pastelito ahí no. ¿Y qué más sucedió? Entendí que cada ser iba a poder hacer esa limpieza que él había hecho, que podía elegir ser libre de esas entidades, o después colocó como un paderón, y había 18 seres allí que yo entendía que eran entidades, y sacaba como una pistola casi como de juguete porque él era muy grande, una pistola como de juguete, como un dibujo animado, pero su ímpetu sí era como muy imponente, o sea, un poquito de dar miedo porque usaba groserías, usaba palabras muy fuertes, y les decía que ahora los iba a matar. Y, y yo entendía a ver qué es lo que va a hacer. Y eran 18 entidades con las que él había comerciado. No sé si solamente esta vida o varias vidas. Lo más probable es que por muchas vidas, pero eran las entidades que lo habían intervenido a él. Esa pregunta que se quedó abierta en la primera sesión, que yo dije, ¿qué pasó con las entidades que hizo? O sea, ¿por qué no se muestran si esta magnitud no es para una entidad o para un ser que salga del cuerpo nada más? Porque sí salió un ser rojo en la primera parte, pero era más bien una energía. Yo decía, ¿dónde están las entidades? Y que, bueno, dejé la pregunta porque no vi, no observé, solamente seguí el proceso. Y bueno, cuando hizo eso yo estaba como atenta, observando, me parecía muy extraño, no había visto algo así, em, pero sí pude discernir, y sí me hizo saber al menos tres. Una era, eh, ay, las olvidé. Una era abuso de niños, otra era lo que tiene que ver con el sistema escolar, como, como el bullying, esas cosas. em, de la frialdad, de la soledad. La verdad nada más distinguí como tres o cuatro y no recuerdo con precisión. Y entonces destruía él a través de la pistola, como un juego, destruía todas las entidades. Y luego de allí eh, saltó un poquito en el globo terráqueo, pero ya era como nada más neutralizando. Saltaba como para
para integrar sus cuerpos y ajustarlos como quitar toda la esencia de esta vida, como que ya no le quedara una afiliación a esta vivencia, neutralizar completamente sus cuerpos. Ahí dio las gracias y saltó, me decía, voy a saltar a mi origen de una. Pero yo sabía de una y era un salto grande, tantito antes de llegar a su origen, y después de allí iba a ser otro salto. Y yo preguntaba por qué dices que de a una y sé que vas a hacer dos saltos. Y se sonreía y decía, es que quiero llegar suavecito. Y era como que ocupaba mucho impulso para hacer ese salto tan largo y después uno chiquito para llegar suavecito. Y, y también comprendí que pues que venía como gran liberación a todo el territorio de Estados Unidos respecto a este tema. ¿Cómo se va a manifestar físicamente? No entiendo, yo no discierno muy bien los tiempos ni las formas, pero efectivamente se comienza a notar. Eso tendría que hacerlo con un soporte hipnótico para hacerle preguntas precisas respecto a la manifestación del tiempo. Seguro que lo voy a checar en cuanto sea posible. Y pues eso es que después del reposo, para que de la primera parte él tuvo un cierto reposo y después hizo eso para la integración y saltar a su origen. Hasta aquí esta sesión. Gracias. Esto recordé justo antes de subir el video, cuando yo me sorprendí del paredón y del vocabulario y todo eso. Es como si observaba, pero a la vez decía, ¿será? O sea, algo muy nuevo, muy... Entendía yo que no se había liberado totalmente de su personalidad, ¿no? Y es como aspectos eh, psicóticos. Y después de todo lo que había hecho decía, wow, o sea, me sorprendía mucho. Pero en ese momento que estaba observando, porque pues no había otra cosa que hacer, no iba a intervenir, estaba observando, me hizo saber que la potencia de la energía es igual a la potencia de la interferencia. Y me hacía sentir que el beneficio de su personalidad en ese momento era el no miedo. Entonces podía usar la potencia de la interferencia en su contra. Esa misma potencia la podía usar como él quisiera. Y lo usó de dos formas, destruyendo las entidades, lo que había en el subsuelo de Texas, luego haciéndolo extensivo a todo Estados Unidos, y ahora me aclara y que para su salto también guardó esa energía y esa potencia para hacer su salto.